pues nos has hecho partícipes de cosas que no podíamos esperar, cosas que no se pueden incluso ni nombrar, como dijo el apóstol Pablo, porque son de otro lugar, de otro lenguaje, Señor, que no alcanza nuestro lenguaje ni nuestra finita mente a alcanzar a detectar o a entender todas las situaciones, pero gracias porque pues sabemos que todo lo que nos ofreces es por medio de la fe. Ayúdanos a permanecer en la fe y pues que tu palabra, Señor, cada día nos dé ánimo, nos dé instrucción, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor, y entender las cosas de tal manera que veamos todos los beneficios que tenemos en ti, Señor, y la diferencia de lo que el mundo nos ofrece. Ayúdanos, Señor, para entenderlo cada día y ser más radicales en cuanto al pecado, en cuanto a la convivencia con las cosas que no interesan, Señor, para darte a ti la honra y la gloria. Señor, y pues te pedimos que a cada uno, Señor, conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros y las formas en que cada uno vemos las cosas, te pedimos que tú nos hables a cada uno conforme a la necesidad de cada uno y que podamos animarnos cada día, Señor, para que podamos darle más libertad a tu palabra, a tu Espíritu Santo, para que nos guíe toda verdad y toda justicia. Bendice toda tu iglesia en todo lugar, Señor. Te pedimos que en todos los lugares donde hoy se reúnen con este mismo propósito, tú des palabra, tú des bendición. Y en todos los lugares donde hay persecuciones, Señor, y pues angustia y hambre y todas esas situaciones, te pedimos que tú fortalezcas a toda esa gente, especialmente a tu iglesia, Señor, para permanecer firmes en todas situaciones. Y te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada vimos acerca de la dedicación de los levitas. Eso estábamos viendo la semana pasada acerca de cómo pues un pueblo fue elegido. Ahorita vamos a ver, no era el mejor pueblo. La Biblia dice que no era el mejor de los pueblos, pero nosotros sabemos que Dios de lo vil y de lo menospreciado pues nos ha sacado a nosotros. Entonces así es el pueblo de Israel. No hay motivo, ni en nosotros, ni en el pueblo de Israel, que aunque sí el pueblo de Israel ahorita está en una situación difícil, porque ahí en parte sí hay la jactancia que no debería de haber. Pero bueno, Dios tiene un trato con ellos. Pero en nosotros, como alcanzados por su gracia y su misericordia, no debe en ningún momento llegar al punto que haya jactancia por lo que Dios nos hace, porque en realidad, como veíamos la semana pasada, nosotros somos, dice Romanos, el apóstol Pablo a los romanos les dice que somos inmerecedores, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice eso, es porque esa es la condición del humano, esa es nuestra condición aún redimidos. Nosotros así redimidos traemos en nosotros, arrastrando una carne que es tendenciosa a las cosas de este mundo, siempre queriendo jalar hacia las cosas del mundo. Entonces es una lucha que nosotros debemos de entender que es una lucha, es una guerra. Y a veces a nosotros se nos hace difícil hablar de guerra, de una guerra tan difícil, siendo que estamos en los tiempos de la gracia. Decimos, no, es que ya no es lo mismo ahora que antes, no es lo mismo. Y resulta que la guerra sigue, la lucha sigue, como decía un canto que cantamos, antes lo cantábamos mucho, ya lo cantamos menos.
la lucha sigue a los cristianos. Y es una cosa continua en la vida de nosotros. Ese canto nos expresa con toda claridad que es una lucha que sigue hasta que uno muere y va delante de la presencia de Dios. Hasta entonces esa lucha no para, se acaba ese día la lucha. Pero por lo pronto lo que nosotros debemos entender es que es una guerra. Y sabemos también otra cosa, que en la guerra no hay misericordia. Y aparte de que no hay misericordia en la guerra por ser dos contrarios que se confrontan, hay unos más ventajosos que otros. Y nosotros vemos que nuestro enemigo es engañador, mentiroso, que hace estratagemas, inventa con verdades mentiras. Y eso es lo peor de todo, ¿verdad? Y nosotros vemos que ese es el sistema del diablo, que le ha funcionado y que lo sigue usando, lo usó desde el Edén, lo quiso usar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el desierto, sabiendo que ese es el sistema que más le funciona. Nosotros ahora, como vemos cómo están sucediendo las cosas en el tiempo que hoy nos toca vivir, acerca de las doctrinas que hoy, los vientos de doctrinas que hay en el mundo, y que la Biblia nos aconseja mucho acerca de esto. En esta parte también lo vamos a ver, cómo nos aconseja a separarnos, apartarnos, no exactamente de toda la gente, no que no convivamos con la gente del mundo, eso sería imposible, tendríamos que salirnos del mundo, dice el apóstol Pablo. Pero lo que entendemos allí es, y lo que él dice específicamente, es que nosotros con la gente, fíjense, con la gente que se llama cristiana y que detectamos que no anda conforme a la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, ni coman con ellos. Ni coman con ellos. O sea, es curioso que nosotros a veces no detectamos esto, pero cuando las personas usando la Biblia están incitando a la gente a vivir como el mundo vive y predicando como bendiciones importantes, grandezas o grandes importantes, grandes bendiciones de Dios, las cosas del mundo, de la carne, de la fama, del dinero, todo esto, diciendo esas son las grandes bendiciones, ya quitaron la mirada de las bendiciones eternas y las pusieron en bendiciones, en cosas temporales, cosas que pasan, y que dice también la Biblia que todas se destruyen con el uso. Salomón mismo decía acerca de riquezas, de fama, de poder. Dice todo, dijo Salomón, todo es vanidad. Todo eso es vanidad. Y todo se acaba con el uso. Simplemente si alguien compra una casa o compra un carro, por ejemplo un carro, una casa como quiera lo tiene raíces, pierden menos valor. Pero un carro, después de que alguien lo compra, lo saca de la agencia y lo trae una vuelta en la calle, ya ese carro ya no es nuevo, ya se devaluó. Dicen los que saben de eso, que se devalúa en un día un 30%. Un carro, eso es lo que para nosotros un carro pues es muy deseado, ¿verdad? Bueno, dicen que en cuanto un carro es usado pierde. Incluso si quiere llevarlo a la agencia, ya no, le van a decir, no, pero ya no vale lo que se lo vendimos, ¿verdad? Porque ya lo usó. Entonces todas las cosas en este mundo con el uso se acaban. ¿Y qué hace la doctrina que hoy estamos oyendo, viendo en todo el mundo? Tiene la mirada en las cosas terrenales. Entonces
nosotros aquí estamos viendo la importancia de seguir, no estas reglas como están con sus tradiciones, ¿verdad? Y con sus prácticas literales, pero sí los principios fundamentales que nos transmiten estas enseñanzas y que los hemos estado viendo como firme cimiento, como la palabra que Cristo aconsejó a todos sus oyentes que escudriñen. Él no estaba hablando del Nuevo Testamento todavía. Cristo, cuando hablaba de escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, estaba hablando de Malaquías para atrás. Todavía no estaba hablando nada de lo que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento, cuando ya fue completado, donde tenemos mucha más luz, pero el apóstol Pedro también es lo que recomienda, que debemos atender a la profecía, a la palabra profética más segura. ¿Por qué es tan seguro la palabra del Antiguo Testamento? Porque son cimientos, son fundamentos. Y es lo que estamos viendo aquí nosotros en esta parte de este libro, acerca de los cimientos, ¿verdad? Los cimientos de la fe. Y en Israel, el pueblo de Israel, en parte su culpa y su condena es por deshacerse, por olvidarse de los principios y querer seguir en los rituales. Ese es su problema. Y es por lo que ellos no han reconocido a Cristo como su Salvador. Fíjense, hoy vamos a ver lo de la celebración de la Pascua, y es muy importante porque está muy relacionado. El pueblo de Israel sigue celebrando esta Pascua, cosa que no tiene ya nada que ver el tipo de ritual que se llevaba a cabo con lo que sucedió en la cruz del Calvario, que allí se cumplió todo lo que es la Pascua. Y nosotros vemos que ellos siguen, y la regla de ellos es muy exacta. Por ejemplo, nosotros celebramos, o el mundo occidental, como se dice, y todo el mundo así, practica una Pascua totalmente fuera de base, totalmente de base, en fechas y todo. Sin embargo, el pueblo de Israel no le falla. Después de la primera luna de primavera, ese es el mes, del día que la luna del mes de abril se presenta, o sea, cuando se presenta la luna empieza el mes, cada año sin falla. Y ese día ellos empiezan a pensar en la celebración de la Pascua. Ese día sin falla, el pueblo de Israel empieza a pensar, dentro de 10 días tenemos que apartar un borreguito. Para el día 14 presentar nuestra Pascua. Ellos son exactos ahí. Y ellos creen que le están cumpliendo a Dios porque hacen eso. Ellos creen que están cumpliendo la Pascua porque así se las ordenó Dios, pero ellos nunca se ponen a pensar en que el apóstol Pablo lo dice con toda claridad: nuestra Pascua es Cristo, porque en Cristo se cumplió totalmente todo lo que se requiere a las profecías que apuntaban hacia el Mesías prometido, al que fue prometido desde el principio del mundo, desde antes que, como hemos visto muchas veces, antes que naciera el primer hombre pecador, ya estaba allí Cristo prometido para que ninguno se pierda, para que nadie por ejemplo, Caín no tiene excusa de haberse ido al infierno, no tiene ninguna excusa, porque Abel lo condena. A Caín, Abel lo condena. Caín creyó que el día que mató a Abel, él tuvo una victoria. No, esa fue su derrota más grande. Matar a Abel. Porque su corazón se endureció. Su corazón entró en una apostasía tan fuerte
que después pudo platicar con Dios personalmente y no pedirle perdón. Hablar con Dios, que Dios le dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Tuvo la capacidad negativa de apostasía, de platicar con Dios y no decirle, Señor, pues maté a mi hermano, que no me podrás perdonar que lo maté. No había lugar para el arrepentimiento por la condición de apostasía que ocurrió. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos de Esaú? No había lugar para el arrepentimiento por el grado de apostasía en el que entraron. Esa es la apostasía en la que está el pueblo de Israel. Esa es. Si no fuera por la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de su familia, no tendrían esperanza. Los radicales, los extremistas en el pueblo de Israel. Porque ya sabemos que ya que Cristo murió en la cruz del Calvario, pues los primeros redimidos, ¿qué resultó? También, los primeros redimidos fueron judíos. Así es que no está desechado, y eso es lo que el apóstol Pablo describe en todo el libro de Romanos. No está desechado, el capítulo 11 especialmente de Romanos dice que aún las ramas que fueron desgajadas pueden volver a intentarse. Y eso es para todo Israel, pero especialmente para los que aceptaron a Cristo y los que siguen aceptando a Cristo. Pero eso no entra en la promesa que Dios le hizo acá. En la promesa entra que los apóstatas que hoy se encuentran en Israel van a tener opción de redención por la promesa de Dios hecha a Abraham, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso aclara la Biblia. Y eso nos lleva a nosotros a entender cómo la gracia de Dios nos cubre a nosotros. Y que aún nosotros, estando, como les decía ahorita, en pecados y entendiendo que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y también entendiendo que todos pecamos. O sea, ahí tenemos en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23 también las dos situaciones que Pablo las declara, estas situaciones por el tema que va hablando. El tema de Romanos es para aclararles a los romanos y a los judíos, porque está hablando a los que están en la capital, y de diferencias que había entre ellos, por la doctrina, para que se pongan de acuerdo, para que se reconozcan y se acepten como hijos de Dios unos de otros. Porque tanto los gentiles de Roma pues no entendían cómo reconciliarse con los judíos, ni los judíos estaban en una condición más difícil, porque los judíos seguían creyendo. Muchos de israelitas, aunque hay muchos cristianos hoy en día, muchos israelitas hoy en día, de cualquier tribu, aunque a todos los llamamos hoy judíos porque son judíos por religión, por la práctica de la religión. Entonces, vemos que cualquier judío tiene la posibilidad de ser redimido, pero aquí Pablo les va diciendo, pero tengan cuidado, porque la guerra del apóstol Pablo, cuando vemos en Gálatas, todo el libro de Gálatas y muchas otras referencias que da en Gálatas de otras cartas que escribe, el libro de Gálatas, la carta de Gálatas nos dice que como el pueblo de Israel, los que convertidos al evangelio seguían judaizando, seguían sin entender bien la doctrina de la gracia, seguían queriendo poner a todos los creyentes a celebrar luna nueva, días de fiesta, circuncidarse, que era lo más fuerte. Querían que todos los que creían en Cristo primero sean judíos y después ahora sí ya pueden ser mesiánicos.
Entonces hay muchos todavía así, mucha de la parte de los cristianos judíos son cristianos, pero hay otra parte que son, y nos tocó ver, y a nosotros cuando existía en el tiempo de las carpas nos tocó ver a algunos judíos totalmente convertidos a la fe, predicando el evangelio limpio, y eso ha hecho que en Israel crezca bastante el cristianismo. Hay muchísimos cristianos en Israel, pero también hay muchos falsos cristianos. Entre ellos están allá los que creen, se creen los líderes del mundo, la Iglesia Católica, están allá también, llamándose cristianos, pero no son cristianos. Por más que le hagan y le den vueltas, no son cristianos. Entonces nosotros vemos aquí, vamos a ver esto, cómo es importante, ¿verdad? Que veamos cómo se celebraba la Pascua, qué es lo que celebraba la Pascua y qué es lo que nosotros podemos celebrar. Y ya no se trata de Semana Santa. Ya no se trata de Semana Santa, eso lo debemos tener muy claro. Nosotros cuando celebramos en Semana Santa es conmemorando que en esas fechas Cristo murió, pagó por nuestros pecados y resucitó, mostrando así que para nosotros hay resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Pero la Pascua que se celebra, que hoy en día la gente celebra que no coman carne, que no esto, que no carne de no sé qué, eso son mentiras. Y no son mentiritas, porque a veces nosotros pues, nos hacemos mucho a la idea de que no tiene nada que ver, sí tiene todo que ver, que nosotros queramos celebrar la Pascua como la celebra el mundo, con las creencias. Eso nos hace partícipes de una mentira. Eso nos hace partícipes de una mentira que se está celebrando. ¿Cuántas cosas le han añadido a la celebración de la Pascua? ¿Cuántas mentiras? Y así le han añadido a la Navidad, a los Santos Reyes y cualquier otra celebración. Se le ha añadido de tal manera que el mundo, el pueblo cristiano, sin discernimiento, no estamos participando de las obras infructuosas de las tinieblas en las prácticas. Y aquí en esta parte vemos cómo Dios, bueno, antes de eso quiero que veamos el servicio, para terminar el servicio de los levitas. Dice que, voy a leer una parte, ¿verdad? Dice en Números 8:19, Dios le dijo a Aarón y a Moisés: yo he dado a los levitas, yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos, desde los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón la expiación por ellos para purificarlos. Todos los levitas fueron dedicados para el servicio del tabernáculo, todos. Por eso fueron contados desde los niños. Vimos que en el censo, desde que se contaron desde los niños, salieron 22,000. Pero ya los adultos de 20 años arriba eran 8,000. Y aquí vamos a ver cómo Dios los llama de una edad para que sirvan en el templo de reunión. Dice: así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Eran muchísimos, eran cerca de 8,000 levitas que iban a trabajar como colaboradores, en esta ocasión ¿cómo se puede decir? Que están al mando de 3 personas. ¿Líderes? Sí, están al mando de 3 líderes.
que son los tres sacerdotes que en este momento existen, que son Aarón, Eleazar e Itamar. Entonces era muchísimo el trabajo del tabernáculo de reunión, mucho, lo que se dice pesado el trabajo. Había que degollar bueyes, becerros, corderos, carneros, muchísimo trabajo. Si los tres sacerdotes que había hubieran tenido que ejercer todo el trabajo, llevar a cabo todo el trabajo, sería imposible que lo hicieran. Y más bien viendo las cantidades de corderos, de becerros, de toros que se ofrecían, pues nos damos cuenta que para esos tres sacerdotes apenas les alcanzaba, a esos tres sacerdotes, o dos sacerdotes y el sumo sacerdote que era Aarón, apenas les alcanzaba para hacer los rituales, podríamos decir técnicos, de ofrecer la sangre, de hacer el ritual de adentro del tabernáculo de reunión, y en el caso del sumo sacerdote, el del lugar santísimo, apenas les alcanzaba para eso a ellos. Entonces, llevar a cabo todo lo que se hacía, para ellos era imposible. Entonces Dios se los regaló como un don. ¿Saben qué? Esos son de ustedes, les dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, para que ustedes organicen todo lo que se haga en el templo. Ningún otro levita, aparte de Aarón, bueno, Moisés también entraba al tabernáculo, pero de Aarón y Eleazar e Itamar, ningún otro podía entrar a ejercer su ministerio dentro de las puertas del tabernáculo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Del templo. Adentro nada más que tres, a excepción de autorización vigilada por los sacerdotes, que podían ellos entrar el día que se iban a cargar todas las cosas para trasladarse de un lugar a otro. Ese día, después de que Aarón y sus dos hijos cubrieran todo bien cubierto, de ese día en adelante sí podían. Ahora sí, miren, saben, ustedes 50 van a cargar esto y ustedes tantos esto, y ellos los organizaban. Pero tanto como ellos hacer el trabajo dentro del templo, ningún otro levita aparte de los descendientes de Aarón podía hacerlo. Así es que nosotros tenemos que entender que cuando se dice que iban a hacer expiación por el pueblo, sí, vimos que lo hicieron cuando la semana pasada vimos que ellos pusieron las manos sobre los levitas, todo el pueblo de Israel, y los levitas las manos sobre los toros, haciendo la expiación. Pero eso era hasta allí nada más, o sea, no podían hacer nada más los demás levitas aparte de la familia de Aarón. Entonces, por eso dice aquí que se les dio como un don, porque son míos, dijo Dios, son míos. Y yo se los voy a dar para que hagan el trabajo duro por ustedes. Y luego habló Jehová a Moisés, dice en el 23, diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer el ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Estos son los levitas de 25 años arriba. En el capítulo 4 vimos que eran de 30 años arriba ahí. Y cuando no analizamos las cosas, decimos, tan cerquita que están un capítulo del otro, y tan pronto encontramos la contradicción de que acá le dice, en el 4.3 le dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y ya dice el oficio de cada uno de las tribus de Coat, de Gersón, Coat y Merari. Cada uno iba a tener su ministerio de 30 años arriba. Pero cuando ya vemos por qué, es porque a la hora de trasladar el tabernáculo, que es lo que se trata en la tarea de los levitas aquí, ya estaban dentro allí del tabernáculo de 25 años arriba. Ya estaban, porque desde 25 años arriba estaban dedicados para el servicio del tabernáculo, para trasladar, para estar ahí. Estaban todos mencionados, pero a la hora de trasladar
de 30 años arriba nada más. Menores de 30 años no iban a trasladar lo que estaba, lo que conlleva todo el tabernáculo de reunión. Nada más de 30 años arriba. ¿Por qué? Tomando en cuenta la responsabilidad por la edad y por el conocimiento que iban a tener de las cosas. Pero de 25 años arriba iban a entrar todos a servir para ir conociendo. Los de 25 a 30 iban a estar conociendo la formalidad de la situación, la responsabilidad que conlleva, para que ya que cumplieran 30 años estuvieran listos para participar en trasladar, que era una cosa importantísima. Se trataba de cosas sagradas. Entonces ya para cuando tenían 30 años ya estaban listos para participar, ahora sí, en la responsabilidad que conlleva llevar el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio del templo. Entonces ya estaban totalmente conscientes de que de aquí en adelante, cumplió 30 años, ya saben muy bien cómo es este manejo de todo el tabernáculo. Entonces de 30 años ya iban a empezar y ahí vemos que no hay ninguna contradicción, simplemente que eran como 5 años del servicio, pero con entrenamiento, para que era más profundo y más delicado, que era transportar el campamento o el tabernáculo de reunión. Y a veces, como estábamos leyendo ahorita, a veces se trataba de un día de camino, a veces trataba de 2 días de camino, a veces trataba de una semana de camino, y a veces de un mes de camino. Entonces no era nada más que fórmense para que participen, no, sino que sepan muy bien de qué se trata lo que van a hacer. Entonces aquí vemos que luego dice en el 24 del capítulo 8, dice: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. A los 25 a los 50 años cumplían su tiempo de servicio. No crean que hoy andamos tan errados con los años de servicio que están, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, que están registrados en un trabajo, como dice luego, de Hacienda, que es continuo, los maestros, toda la gente que trabaja para el gobierno, ¿no? Incluso todos los que estén asegurados tienen años de servicio, tantos años. Bueno, pues esto más o menos yo creo que lo tomaron del año de servicio que daba el pueblo levita. ¿Por qué? Porque era un trabajo muy pesado. Y de 50 años arriba ya no es lo mismo. Es como dice el dicho, ya no es lo mismo, ¿qué?, los 3 mosqueteros que 20 años después. O sea, ya pasó el tiempo. Entonces, nosotros vemos que esto es lo que pasaba. Como era muy pesado, entonces aquí podemos ver lo pesado que era la situación del traslado del tabernáculo, que era lo que los llevaba. Precisamente nosotros vemos que cuando ya esto se acaba, que ya están en la tierra prometida, ya David hace una organización, una reorganización, podemos decir, ya no hay que trasladar el campamento de reunión. Entonces hace un llamado David para servir en el templo de 20 años arriba. Pero ya no se trataba de trasladar nada, ya Salomón ellos ya estaban tratando, ya estaban anclados allá, ya no se iba a mover el tabernáculo de reunión. Bueno, lo tuvieron que mover 1 o 2 veces, ya sabemos, un intento y luego otra que ya lo llevaron, pero era un tramo corto, ya para restablecerse, y ahí está ya fijo para siempre, hasta hoy, ¿verdad?, en lugar del templo de Salomón. Entonces ahora sí, ya cambió, ahora sí era de 20 años arriba, todos los levitas para servir en el templo como cantores, ya era otra cosa, ya era una cosa diferente.
Pero mientras fue la trayectoria del desierto, que fueron 40 años, tuvieron que cuidarlos, se puede decir, aunque no totalmente, porque no desaprovechaban el conocimiento del ministerio. Dice, pero de 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Eso se acabó, ya no van a cargar cargas pesadas, pero servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Se iban a seguir, y nosotros sabemos que esto abarca a todos los levitas, de todas las edades, o sea, las familias que, como los puso Dios, alrededor, entonces, alrededor del tabernáculo de reunión. Allí estaba la tribu de Levitora, por sus familias, rodeándolo. ¿Por qué? Porque iban a servir todos como vigilantes. Todos los levitas eran responsables de que nadie pasara de allí hacia el tabernáculo de reunión sin un motivo o sin un justificante. Ok, ¿a qué va para el tabernáculo de reunión? Ah, porque voy a ofrecer una ofrenda de paz. Y que el responsable se presentara. Y así pasaban, así llegaban hasta los atrios, ¿verdad? Que es donde decía David que anhelaba los atrios de Jehová. Bueno, esta era la área, todo alrededor del templo, y era bajo una autorización de los levitas. Entonces ellos eran guardias, eran la guardia de ellos. Pero ahorita ya vamos a ver acerca de la Pascua. Aquí en el capítulo 9, la celebración de la Pascua, ¿verdad? Aquí vemos al pueblo de Israel preparándose para la primera celebración. Ya sabemos que hubo la primera Pascua, la original, que única vez, una vez solamente sucedió en todo el Antiguo Testamento, fue la redención de los primogénitos. Esta fue la primera Pascua, la única Pascua. Originalmente, la única donde Dios liberó a todos los primogénitos. En la plaga, la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos en todo Egipto, todo el que sacrificara un corderito y con la sangre de ese corderito pintara los dinteles y el marco, los postes y el dintel de la puerta de su casa de Egipto. Era una casa donde vivían en Egipto, donde iba a suceder esto. Esa fue la primera Pascua, la original. Cuando ya vamos aquí en el segundo año, es una celebración de aquel acontecimiento, y de aquí para adelante todas las veces que se vea, que parece que nada más es esta celebración. No volvieron a celebrar hasta cuando Josué celebró ya en la tierra de Canaán otra vez la Pascua. En el camino parece que no investigué bien, pero parece que no celebraron ninguna Pascua en el camino. Nada más celebraron esta antes de salir, y la siguiente al llegar Josué a empezar a repartir la tierra prometida, celebraron otra vez la Pascua. Debería celebrarse cada año, pero no se celebró en el desierto, parece que no se celebró la Pascua. Entonces, nosotros vemos que esto es importante, ¿verdad? Está sucediendo aquí como celebración, porque la primera pues fue la Pascua, un acontecimiento, ¿cómo se dice? En vivo, ¿verdad? Donde los protagonistas que no obedecieran, si alguno del pueblo de Dios decía, no, yo no creo, puede haber alguno que lo haya hecho, no sabemos, porque eso no lo dice la Biblia, que dijera, no, pues, ¿qué tiene que ver? Matar un corderito y picarlo y luego comerlo. Entonces, pero nosotros vemos que a nosotros nos da un mensaje. Cristo dijo claramente que el que no come mi carne y bebe mi sangre y no come mi carne,
no tiene parte conmigo, o sea, no, nosotros, esa es nuestra Pascua, pero ese es el fundamento principal de la parte del mensaje fundamental de la Pascua para nosotros hoy, porque nosotros tenemos muy claro que la Biblia dice que todas aquellas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, o sea, no, para ellos fue un acto totalmente porque vivían por fe en alguien que iba a venir a cumplir esos tipos y sombras. Pero cuando a nosotros nos sucede que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ya no hay tipos y sombras, ya tenemos la sangre que nos limpia de todo pecado. Ya no necesitamos quitar los dinteles de la casa, como hay gente que hoy en día celebra, gente de denominaciones que se llaman cristianas, todavía hoy en día pintan los dinteles, no los manchan así, ponen un puntito de sangre, ¿verdad? Y ya dicen que están celebrando la Pascua, cosa que cuando se celebra así pues se contradice el cumplimiento. Y así es todas las celebraciones rituales que había, que a veces nosotros queremos meternos en mucho ritual y en mucha celebración. Lo que hacemos es descelebrar el acontecimiento de la cruz del Calvario. Tío, ya dije que ya no voy a hablar, pero me acordé de algo de cuando estuvimos estudiando de esa parte, que muchas veces pensamos en la Pascua nada más como la marca, pero Dios fue muy específico en la actitud que debía de tener cada persona, y decía que debían comerla apresuradamente, de pie. Y entonces en esa parte yo creo que, como ahorita usted dice, que es nuestra Pascua, es la actitud que decimos: abandono el mundo, Egipto, y estoy preparado para ser peregrino, para irme. Y era lo que Dios les estaba diciendo: van a comerla apresuradamente, porque eso muestra una actitud de que estás menospreciando ya Egipto y estás listo para dejarlo. Sí, exactamente. Y esa es la actitud que el Nuevo Testamento nos aconseja. Dice que con diligencia atendamos, o sea, sí, con diligencia, echarle mucha gana a las cosas. No, y no es cierto eso que dice que no va a hablar. Toda la gente que habla aporta algo. No diga que no va a hablar. Y siempre es bueno. Sí, la Biblia dice claramente cosas que para nosotros a veces no están de primera necesidad por la dureza de nuestro corazón. Atender las cosas que hemos oído con diligencia. La diligencia ¿qué es poner diligencia? Apurarse, tener en cuenta que esto es nuestro principal objetivo. Y esto es lo que nos muestra la primera Pascua que se celebró, que casi la celebraron a prisa, ¿verdad? Porque hay que huir del mundo, hay que separarse del mundo totalmente y rápido. Tío, es un poco como pensar, es urgente, ¿no? Es urgente, radical, no la piensas. Exactamente, esto es urgente. Y en los tiempos que hoy estamos viviendo, no pensamos mucho en la urgencia, en la diligencia que debemos de poner. No pensamos. La verdad es que a veces estamos en un confort muy suave, muy cómodo, con el tipo de vida que nos ha tocado y la época que nos toca vivir, y aprovechando los beneficios, comodidades de este mundo. No que sea malo tener un buen sofá, recargarse, no, eso no es lo que estoy diciendo. Me refiero a que ninguna cosa en este mundo debe ser más importante, ninguna, que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas. El que tiene un negocio, sobre su negocio. El que tiene un buen trabajo, sobre su trabajo. El que tiene una buena posición económica, sobre esa posición económica. Amar a Dios primero, antes que nada. Eso es la diligencia. Saber poner en orden las cosas espirituales. Saber ponerlas en orden. De tal manera que, sin dejar de hacer lo que es una obligación que Dios nos dio cuando le dio la sentencia a Adán y Eva, con el sudor de tu frente ganarás el sustento de cada día, sin dejar de lado la obligación
mandada por Dios, darnos cuenta como primer lugar, amar a Dios por toda la vida. Eso es lo que Cristo, en eso resumió Cristo los mandamientos, y nosotros nos ponemos a analizar cómo le hizo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la prioridad, esa es la diligencia, esa es la urgencia que podemos ver en lo que decía Eva. Esa es, y es lo que nosotros debemos de hacer siempre. Pero el consejo de la Biblia es perfecto, pero nosotros somos imperfectos y a veces nos conformamos a nuestra imperfección. De tal manera que decimos, no, es que yo no puedo, no, es que ¿cómo le hago? Es muy sencillo. Entregando nuestra mente, nuestro corazón a Dios, a las cosas espirituales. Es la forma en que nos va a ir bien en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Es cuando vamos a empezar a ver la conveniencia de la convivencia entre hermanos, por ejemplo. No es porque alguien se vaya a querer más importante porque le doy un poquito de ¿cómo se llama? De convivencia o de honor. ¿Qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando les habla a los corintios, en 1 Corintios, les dice que tienen por ahí bueno, déjenme ver, creo que es en 1 Corintios, capítulo 5. Hermanos, 1 Corintios, capítulo 5, cuando está juzgando un caso de inmoralidad, ¿verdad? Dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Él está haciendo referencia a que tienen a una persona en el templo que es algo como dirigente y está casado con su madrastra. Dice que eso no está bien. Entonces pongan atención, les dice. Y eso nos dice a nosotros acerca incluso de la celebración que hoy se está mencionando de la Pascua. Dice, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya está. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir? Que ahora no vamos a hacer panes sin levadura. No necesitamos. Necesitamos vivir vidas de sinceridad y de verdad. Ese es, a eso lleva Pablo el ejemplo de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser sinceros, ser verdaderos. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros como humanos? O sea, Dios verá que todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí hay una guerra que pelear, hay una lucha que pelear. Miren, una de las luchas más fuertes que cada día nos enfrentamos es entre la verdad y la mentira de nuestro comportamiento ante toda la gente con la que convivimos. Y a veces, si hacemos cuenta, nos ganan las mentiritas que echamos en el día, bondadosas, decimos nosotros, piadosas. Echamos mentirillas, que son mentiras igual que cualquier otra, y no detectamos que estamos viviendo una guerra cada vez que hablamos con las personas en el mundo, donde decir la verdad trae un tipo de resultados. Decir mentiritas trae otro tipo de resultados. Y a veces nos convienen a esta carne y le hacemos caso, decir mejor una mentira que una verdad. Bueno, yo pongo a pensar de lo de la Pascua, de lo que como supimos nosotros, volvemos a entrar precisamente a lo que Dios le dijo a todo Israel que no hiciera, lo que hoy se hace. Y por ejemplo la Pascua, por ejemplo, hoy en día con la reliquia es una suplantación de la Pascua, nada más, porque suplantan a Cristo. Entonces ponen a San Juditas, pueden a quien quieran poner, diciendo que Él se lo salva, siendo que la Pascua es más Cristo el que salva, es el que Cristo les decía, salgan del pecado ya,
salgan de la ciudad de pecado. Y respecto a lo que decía Beba, de eso de cómo Moisés, cómo Dios le ordenó a Moisés que les dijera al pueblo que tomaran la Pascua apresuradamente, de pie, y yo me fijo como en ejemplos de nosotros en lo material, no en lo espiritual. A veces tenemos una urgencia, me pasa, y luego me dicen, siéntese papá, siéntese a que coma. No, es que tengo que, parado me como yo la comida. Digo, no, porque yo no me quiero sentar a tomar placer, porque lo que quiero es irme ya. Entonces, esa es una forma en la que Dios les dice que estén de pie, y ya porque ya se van, ya no se sienten, no tomen placer más en Egipto ya, porque Egipto ya se va a quedar. Entonces, eso es cuando nosotros tomamos placer en el pecado, a veces nos sentamos a disfrutar las cosas de este mundo. Así es, y a veces es en temas de plática, o lo que sea, pero eso que se habló, eso, yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces nos ha pasado. Yo me fijo cuando a veces llego ahí donde está Miguel, casi siempre que voy por aquel lado llego a ver a Miguel que está haciendo, y me dice, siéntate. No, le digo, pues es que yo voy de paso. Y a veces me estoy 15 minutos, pero ahí me estoy de pie porque ya no me voy a sentar porque no quiero estarme allí mucho rato. Entonces, esa es la diligencia con la que debemos de ver las cosas espirituales. Exactamente, de esa manera deberíamos ver las cosas espirituales. De tal forma que nosotros veamos que sí estamos viendo con un interés verdadero. Bienvenidos Raquel, Raquelita y... Y Jovencito. No, bien. Es que sí se llama Raquel y Raquelita y Jovencito. Bienvenidos, ¿no? Yo creo que fue una sorpresa, nada más en su casa lo sabía. Gracias a Dios que están de nuevo. Sí, entonces vemos que sí es importante esto. Luego aquí donde estábamos viendo lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí nos lleva a la guerra que decíamos ahorita de las mentiritas, ¿verdad? Que es una lucha que todos los días tenemos. Que no os juntéis con los fornicarios. Esto también nos da un mensaje, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Por qué? Porque pues, nos vamos a encontrar con que este mundo, casi con cualquier persona que nos juntemos, va a ser gente que anda practicando todo tipo de pecados, ¿verdad? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí es donde está lo delicado a veces del discernimiento de la doctrina. Con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con ese tipo. Cuando si alguien detectamos que tiene una doctrina que no tiene los fundamentos bíblicos, ni a comer, dice aquí, ni a comer. Entonces, ¿por qué? Porque eso de ir a comer se trata de una convivencia fraternal, donde allí puede empezar un acuerdo entre una doctrina que no tiene fundamentos bíblicos y empezar a caer, porque te cae bien, empezar a caer en el error, en el espíritu de error que trae la persona que practica esa doctrina de error. Y dice Pablo, no se junte, o sea, no con toda la gente, porque, pues miren, nosotros cuando trabajamos, cuando la gente que estudia, donde sea, que uno se mueva, pues nos vamos a juntar con gente que no tiene el temor de Dios. Pero esa no es una
prohibición es al contrario, es para testificarle a la gente de Cristo. Pero a una persona que está ubicada en una doctrina con un espíritu de error, ya no, hay mucho que hacer. Es más, que ni me vean con esa persona, dice el apóstol Pablo, ni comas, no te juntes. Y eso es ser radical. Pero se tiene que hacer con el discernimiento que da la palabra de Dios. No es nomás porque yo tal doctrina no me gusta, no. Vamos a analizar el fundamento de esa doctrina, ¿verdad? Y si esa doctrina tiene un cláusula de error en lo que es la teología fundamental, cristocéntrica, con esas personas dice el apóstol Pablo, ni coman, no se junten. Entonces, es algo muy difícil de hacer, porque es muy fácil separarnos de cualquier persona que apenas conocemos, pero personas con las que hemos convivido toda la vida y que se fueron con una doctrina de error. Y sí, a veces sí, no, aquí se trata de ser radicales, pero también estar fundamentados, bien fundamentados en la doctrina de la Biblia. Por eso es importante que nosotros estemos siempre escudriñando la doctrina. ¿Y cómo se escudriña la doctrina? Leyendo, escudriñando la palabra de Dios, para tener los cimientos, los fundamentos reales, y que no nos vayamos con un fundamento de error y edificando un edificio de toda una vida que después, ya cuando veamos el edificio formado, decimos, no, yo cómo me arrepiento si sería quitarle los fundamentos a mi edificio y se va a caer. Eso es lo satánico de las doctrinas de error. ¿Cómo van a quitar su fundamento de error? Precisamente por eso el enemigo, el diablo, es lo que trata de hacer siempre. Que cuando alguien quiere predicar el evangelio está bien, pero no sea tan estricto. Hay que predicar de amor, de paz. No hables del pecado. No hay que hablar del pecado y entonces se va haciendo un edificio bonito. Se va formando un edificio bonito, grande, de tal manera que el que echó el fundamento es el que está en más peligro, aunque todos los demás están en peligro, porque Cristo lo dijo con sus palabras muy claras. Les dijo a los fariseos cómo era su edificio. Les dijo, recorréis mar y tierra. Son capaces de recorrer mar y tierra, ustedes, les dijo, para hacer un prosélito. Y iban a todos lados y hacían prosélitos, miembros de la religión judía, partícipes del templo, de algunas cosas. Y ya que ellos se sentían muy orgullosos, dice, pero recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y después de que lo hacen, lo convierten en 1000 veces, no 3, no 4, no 5, 1000 veces más digno de condenación que ustedes mismos. Ustedes están en condenación, pero a los que ustedes engañan, los mandan a citar 1000 veces más de condenación. Por eso es importante, que nuestro fundamento sea la palabra de Dios, que sea la Biblia, que sea lo que los fundamentos que estamos viendo en la Biblia. Entonces vemos que el pueblo de Israel pues ya está en este punto de la celebración. Ya vimos acá en 1 Corintios 5 cómo debe ser nuestra Pascua, nuestra celebración, y no es con el ritual que hacía el pueblo de Israel. Entonces dice, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día del mes, entre las 2 tardes lo celebraréis a su tiempo. Esta Pascua que estamos viendo aquí, esta se celebró en Éxodo capítulo 12. Aquí estamos viendo que vamos viendo un recuento. Si nosotros pensáramos que aquí se está celebrando la Pascua, pues estamos en un error de pensar eso, porque nosotros vimos en el capítulo 1 que este libro de Números se empezó a escribir cuando dice, le habló Jehová a Moisés en el desierto, en el Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2. Ya no era Nisan. Así es que cuando le habló aquí, esta Pascua ya se había celebrado. Aquí está haciendo el recuento de la celebración, pero esta Pascua se celebró en Éxodo
Entonces, aquí estamos viendo cómo es el recuento. ¿Por qué? Porque Dios le está dando, como dice luego, datos duros a Moisés para cuando se arranquen en el desierto, para que vean las cosas importantes de guardar cuando vayan por el desierto y la importancia de todo lo que sucedió antes de la partida, que va a suceder en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 10, el que sí va a suceder la partida del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que aquí está haciendo un recuento de las cosas para que quede un entendimiento claro de lo que es la celebración de la Pascua. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero esto ya sucedió allá. Es como hemos estado viendo algunas cosas, que no estamos en una forma cronológica de acontecimientos, sino está haciéndose un recuento, números estamos viendo aquí. Precisamente por eso este libro se llama Números, aunque su nombre original no es así, sino es en el desierto. En hebreo, el nombre de este libro es en el desierto, o sea, el peregrinar. Por eso lo comparábamos con el libro de Juan Guyán, el progreso del peregrino, porque los está preparando para peregrinar, para caminar por el desierto. Entonces dice: el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. ¿Y qué eran las leyes que ya conocemos? Que el día, ellos iban a contar desde el día primero de la luna que es llena. De ese día en adelante iban a empezar a contar los días de el mes de Nisan. Cada año lo hacen, los judíos cada año lo hacen. De hecho, ya ahorita ya están alistando. Y por eso no coincidimos. Por eso cuando se celebra la Semana Santa aquí, a veces medio coincidimos, como este año creo que andamos cerca, pero no tiene nada que ver una celebración con la otra. La celebración de los judíos no cambia, nunca cambia. Siempre empieza el primer día de Nisan. Y el primer día de Nisan es el día que la luna está completa. Ese día empieza. Entonces, y ellos aquí le están recalcando, nunca cambia. El 10º día de este mes, entre las 2 tardes, celebraréis a tu tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes las celebraréis. Y ya el día 10 de este mes, cada familia tiene que apartar un corderito, que sea inmaculado, se puede decir, que no tenga tacha de ninguna forma. Lo va a estar vigilando y ese día lo va a elegir y ya tiene 4 días más para que ese ya esté apartado, ya esté siendo alimentado de una forma que no le vaya a venir ningún otro problema, que no le vaya un alimento normal, y listo para que al día 14, si vaya, el día 14 de cada Nisan, que viene siendo abril, más o menos entre abril, ¿verdad? No tiene nada que ver un calendario. El calendario gregoriano con el calendario judío no tiene nada que ver, ya lo sabemos. Pero ellos siempre se van a estar dirigiendo por su calendario. Así es que eso nunca falla. Y ellos están preparándose ahorita, ya están en estos días, ¿verdad? Para empezar a tomar todos los rituales que se llevan a cabo. Entonces dice: conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero. Ya vimos que aquí en este libro estamos en el mes segundo, ¿verdad? La narrativa de este libro es del primer día del mes segundo en adelante. Así que esto ya pasó. Esto ya pasó en Éxodo. Es nada más la narrativa de cómo Dios le recalcó a Moisés, le siguió recalcando, que lo deje bien claro para el pueblo de Israel. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí,
conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar. Bueno, lo que estamos viendo es que hoy están recordando, es el primer recordatorio de lo que sucedió en Egipto. ¿Qué sucedió en Egipto? Los principios son muy claros para nosotros hoy en día. Que eran esclavos, que no tenían capacidad para ser libres, y que Dios, aún así, por la promesa que tenía a Abraham, a Isaac y a Jacob, se acordó de ellos, del clamor de unos pocos. No creo que todo el pueblo de Israel estuviera en un clamor. Oyó el clamor del pueblo de Israel y mandó a Moisés para sacarlos de la esclavitud, para liberarlos de la esclavitud. Y entonces lo que hoy ellos van a celebrar es que un día, si Jehová envió a Moisés, los sacó de la esclavitud, donde no podían salir por sí mismos, no tenían fuerza, no hay mérito propio ahí de ninguna forma, de ninguno de los del pueblo de Israel, para decir, es que nos sacó porque somos buenos. No nos sacó porque somos buenos. Los sacó porque no tenían opción y allí estuvieran muertos y los dejan. ¿Verdad? Pero eso es un principio que se traslada hasta el tiempo de hoy, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Por eso nosotros debemos de celebrar, así como estábamos viendo acá en Primera de Corintios, con sinceridad y con verdad. ¿Qué quiere decir? Esa es la vida que debemos de vivir cada día. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a ponerse en nuestro lugar, a derramar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué somos nosotros? Malagradecidos muchas veces. Tenemos muchos beneficios, tenemos la gracia de Dios, tenemos una esperanza de vida eterna, tenemos las promesas cumpliéndose donde Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y voy a enviar el Espíritu que los guiará a toda verdad y a toda justicia. No nos dejó desarmados en ningún momento, estamos bien armados para que podamos caminar la trayectoria que nos toca en este mundo, enfrentando cualquier situación que se venga. Miren, vamos a tener enfrente, lo primero que vamos a tener enfrente es lo que Cristo dijo, la gente más cercana. Los enemigos, les dijo Jesús, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y por mi causa, por creer en mí, va a tener enemistad el padre con el hijo con el padre, la suegra con la nuera con la suegra, la nuera con la suegra. Hay una enemistad, de tal manera que alguien de esa familia se convierte a Cristo y dice, no, yo me entrego a Cristo sobre lo que sea. ¿Qué va a pasar? Entonces todos los de la familia se van a venir en contra. Cuando la gente tiene amigos, muy amigos, y se convierte a Cristo y le dice, no sabes que yo de esto ya no participo, los amigos se convierten en enemigos. Los amigos empiezan a ser un problema en el tema espiritual, o sea, donde siempre van a tratar de incitarnos por la amistad. Mira, acuérdate que íbamos a tal parte, vamos. Y resulta que cuando uno dice no, yo ya no. Eso a mí me tocó experimentarlo así como lo estoy diciendo. Cuando Valo y yo nos vinimos de Guadalajara, pues sí les decíamos que éramos cristianos. Y la gente, hasta un día me dijo, me acuerdo muy bien, Margarito Mayor de Castro, se llamaba un compañero de Valo y mío. Estábamos arriba de un poste y Valo apenas tenía como unos 15 días que había llegado, y un día nos pusimos a cantar con la guitarra, yo tocaba la guitarra y estábamos cantando. Y luego estábamos arriba del poste, nadie dijo nada. Yo me acuerdo que cantamos, yo creo que hasta desde esa noche, todos los que nos íbamos acordando, y estábamos todo el campamento allí, era un cuarto grande.
todos. Y pues ellos estaban impuestos a que yo cantaba con ellos canciones que cantaban ellos, ¿verdad? Los acompañaba, incluso a llevar serenatas, a veces acompañaba a uno de ellos. Y ese día cantamos, como a los 15 días me dice, estábamos arreglando un poco trabajando juntos porque era un trabajo un poquito pesado. Dice, oye, bueno, Chihuahua, me dice, oye, les quiero decir algo, con todo respeto. Mire, pues, ¿qué me quiere decir? Dicen que tu hermano Aldo es mormón. En Chihuahua decía, sí es cierto, no, le dije, se equivocaron, no es mormón. Entonces, pero yo no les hablaba abiertamente, ¿no? Sí iba a la iglesia, sí, todo, pero los domingos me trataba de todo y me iba a la iglesia. Pero cuando yo regresé, nos vinimos, cuando regresé, era una cosa totalmente diferente. Yo había tenido una experiencia personal con Cristo aquí cuando vine aquí, y yo ya me fui solo. Y empezaron a invitarme otra vez. Y empecé, yo ya llevaba una Biblia. Y empezamos a contender con la palabra de Dios. A hablar. Y todos los días era un tema. Y había dos muchachos, muy buenas personas, se portaron muy bien con nosotros, Joselón y Julián, les decíamos que yo pienso que uno de ellos es familiar de, no sé, de Julián Álvarez. Porque resulta que me dicen que este hombre por allá de Chiapas, o por allá estuvo, y me estaba platicando un amigo y dice, no, Joselón se fue a Chiapas con una mujer, allá fue a vivir. Entonces yo no sé si sea la misma familia o no. Pero la canción con la que salió Julián Álvarez al público, ¿qué era? Esa de la guajolota, ¿no? ¿Cómo se llama? Y esa la cantaban José León y Julio. Eso siempre la cantaban. Entonces, yo digo que ahí anda la cosa, no sé bien, ¿verdad? Pero con la canción que él salió a la fama, esa la cantaban Julián y José León. Entonces, no sé si sea la misma línea. Y luego resulta que también es Álvarez, como ellos, ¿verdad? Entonces vemos que yo empecé a inventar, y ellos dos, esos José y Julio, siempre me ponían atención. Siempre me ponían atención a oír la palabra de Dios. Y decía, oiga, cuñado, me decía, porque así nos decían ahora. Bueno, así se decía todo los días. Entonces ya anda aquí entre una bola de dos rapaces, ¿verdad? Hacía la aplicación, Julio. Entonces, porque cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno entra de veras, empieza a tener confrontación con el mundo. No es problema, empieza a tener confrontación con el mundo. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, con sinceridad y con verdad. De eso se trata el testimonio. Y eso abarca muchísimas cosas. Nuestra Pascua es sin levadura. Así como era la Pascua, su principio, uno de los fundamentos, que tenían que comer cosas sin levadura, así debe ser nuestra vida. Sin mentira, sin engaño. Con verdad y con sinceridad. La vida del creyente. ¿Qué es eso? Una guerra que si la tomamos en serio, se lleva 24 horas diarias. Guerra continua. ¿Y cómo es pelear esa guerra? Pues es sencillo. Es no nosotros solos. Necesitamos aprender a dejarnos guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, que es el único que nos puede llevar y guiar a toda verdad y a toda justicia. No hay otra forma. A veces nosotros queremos guiarnos por nuestros méritos, por nuestra sabiduría, por la experiencia que tenemos en muchas cosas. Todo es importante, pero no cuenta si dejamos de lado al Espíritu Santo y conquistamos al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que esta es la celebración, y ellos celebraban eso, que sin poder, estando imposibilitados en Egipto para liberarse, Dios los sacó con brazos fuertes y los liberó y los trajo, y en este punto les demostró qué tanto amaba Dios al pueblo de Israel, a todo el que se acerca a él.
donde Dios se puede explayar mostrando su amor. Cuando nosotros nos abrimos de esta forma, con una fe como la que manifestó el pueblo de Israel, matando el corderito, pintando la sangre y esperando en la promesa, pues entonces suceden cosas increíbles. Y resulta que a otro día amanecieron vivos todos los primogénitos del pueblo de Israel y muertos todos los primogénitos del pueblo de Egipto, que eran muchísimos más. Era una nación completa. Y dice la Biblia que no había hogar donde no hubiera ya lloro, llanto. Entonces, eso era allí. Entonces, también de los animales. Entonces dice que los que no pudieron celebrar la Pascua, ese día vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Más o menos la idea es que estamos en la fecha, aquí cuando se está narrando, donde el pueblo de Israel celebró la segunda. De esta Pascua celebró la que era el complemento para los que estuvieron inmundos, allá en el día 12. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta que Números 10 nos dice que el día 20 del segundo mes partieron. Entonces esta la celebraron antes. Los que eran inmundos, los que quedaron, no pudieron celebrar en la primera, o sea, en la primera celebración, ya en el monte Sinaí. La iban a celebrar igual, otra vez igual, a empezar el día primero, hacer el ritual, y el día 14 otra vez celebrar, pero ya del mes segundo. Pero porque era un complemento de los que no habían podido, para que nadie se quede y que nadie tenga excusa también. Porque en esta ¿cómo se llama? Convocatoria que hicieron ellos de que demos algo de por qué no vamos a poder celebrar, está bien, celebrenla. Y también se dieron cuenta de que hubo personas que no la querían celebrar y no la celebraron porque no era su intención. Entonces, pero vemos que aquellos hombres dijeron: nosotros estamos inmundos por causa del muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Quiere decir que ni Moisés tomaba decisiones, cuestiones de este tipo, iba y consultaba. Y le preguntó a Dios, entonces ya Dios le dijo: no, sí. Dice que le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros, en el versículo 9 dice: cualquiera de vosotros y de vuestras descendientes que estuviera inmundo por causa del muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes. ¿Qué quiere decir? Que de cuando celebraron esta Pascua, a los 6 días partieron. Pero esta ya era un mes después de la celebración primera de la Pascua. Entonces, esta se celebró nada más 6 días antes de que agarraran camino a los cielos. Pero aquí en esta parte que estamos viendo de la celebración, de la primera Pascua de la celebración, lo que vemos es que los hijos de Israel celebraron cosas muy importantes. Entendieron que estando imposibilitados, Dios los rescató. Dios los salvó. En brazo fuerte y mano extendida. ¿Y qué quiere decir extendida? ¿Qué quiere decir? Que nosotros al celebrar nosotros, no sé, nosotros muchos tenemos muy diferentes tiempos para celebrar en nuestra religión. Ellos tenían, la Pascua es celebrar la redención. Es lo que están haciendo, celebrando que fueron redimidos, fueron rescatados, fueron sacados. Y como les decía, no porque sean un pueblo, dice el Deuteronomio, esto es ya para terminar. Dejen ver si hay una cita de Deuteronomio 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a terminar, ya tenemos toda la gente aquí encima.
6, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué cantamos nosotros? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo así. Ese es todo el beneficio que tenemos por la gracia de Dios. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es la posición en la que Dios puso al pueblo de Israel. Dice, pero no por ser tú, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Israel, ese es el punto que todavía le falta entender, ¿ves? Y a nosotros también cuando estamos en la gracia de Dios. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, este es el principio para nosotros, que nosotros entendamos de dónde Dios nos ha sacado. No tenemos ningún mérito, no hay un motivo ni siquiera mínimo de que nosotros nos jactemos y digamos, es que yo, qué barbaridad. No somos nada, la verdad. Sin Cristo no somos nadie. Sin Dios no somos nadie. Tenemos que llegar a ese punto para entender lo que Cristo ofrece en su llamamiento en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Trabajado y cargado. Esclavos. Y yo os haré descansar. ¿A dónde los llevó Dios? Al reposo, a libertad. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice Cristo? Permanezcan en mí. Nosotros sabemos que es el yugo. Cuando ponían a las mulas o a los bueyes para arar, se les ponía un travesaño en la cabeza, ese es el yugo, amarrados uno del otro. Y los dos tenían que caminar derechito. Y si alguno hacía fuerza con el cuello torcido, se le quebraba, se le podía quebrar. Entonces, por eso Cristo dice, lleven mi yugo sobre nosotros y aprendan a mí que soy manso. Es la lección perfecta, es la lección que a nosotros muchas veces no nos quiere quedar y se nos va más en aprender la humildad, querer jactarnos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Caminando con Cristo todo es fácil, caminando sin Cristo nada es posible. Nada es posible. Entonces, vemos que esa es la enseñanza. Vamos a aprender el texto de vamos a aprender este de Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 es el texto para la semana que entra. Cuando les diga, vamos a dejarle lugar al hermano Israel.